Saludos mis atrincherados, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de lo que está pasando en mi país, Perú. Mi intención es que este video sea informativo sobre la situación actual de mi país. Este no será el contenido habitual del canal. Voy a tratar de aclarar algunas cosas que los zurdos a nivel internacional se han encargado de tergiversar. Para no importunar a Yoruntub, vamos a cambiar la palabra que empieza con ter y termina por ismo por tuquismo. Se entiende que quien pertenece a este selecto grupo se le llamará tuquista. Principalmente los que no son peruanos, quisiera que me escuchen, ya que a nivel internacional se está contando cada salvajada sobre lo que está pasando acá que da cólera. Sobre todo en Europa. Los noticieros allá parecen tener puro corresponsal socialista aquí en Perú, ya que solo se la pasan desinformando, entrevistando solo a gente de izquierda, quienes no saben hacer otra cosa más que pasársela responsabilizando a las fuerzas del orden y al gobierno de todo lo que está pasando, tildando al gobierno de dictadura y demás. Es indignante ver cómo televisión alemana, por ejemplo, invita a puros rojos a opinar, incluyendo a Julio Roldán, alguien que fue acusado por apología al terrorismo en Perú, quien está de refugiado en ese país y para colmo es catedrático en una universidad allá. ¿Qué cosa les enseñará este compadre a los alemanes? Que seguro, todo inocentes, se la están metiendo completita y sin vaselina. Este señor está considerado aquí en Perú como nada menos y nada más que el sucesor ideológico de Abimael Guzmán, el peor tuquista de la historia del Perú y tal vez de la TAM. Dejo en la caja de comentarios el link a una especie de mesa redonda que hubo en el programa A Fondo de Deutsche Welle en español, donde podrán ver a Roldán hablando cada disparate, como que en Perú el 70% de los habitantes vive en pobreza extrema, una cifra totalmente falsa que simplemente se ha sacado de los bajos para apantallar. Entonces, para empezar, vamos a aclarar algunas cosas que considero más importantes respondiendo a 4 preguntas. ¿Le dieron un golpe de estado a Pedro Castillo? ¿Dina Boluarte es una usurpadora? ¿Es genocidio lo que está pasando en Perú? ¿El Perú es una dictadura? Entonces, comenzamos. ¿Le dieron un golpe de estado a Castillo? La respuesta corta es no. La respuesta con explicación es la siguiente. El 7 de diciembre del 2022, quien hasta en ese momento era el presidente del Perú, Pedro Castillo, en un mensaje a la nación intentó dar un golpe de Estado, dando órdenes para que se disuelva el Congreso, se intervenga al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Junta Nacional de Justicia y al Tribunal Constitucional. Adicionalmente, convocó a la elección de un nuevo Congreso con facultades constituyentes. Al terminar su mensaje, Castillo dio la orden de detener a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien había iniciado investigaciones sobre presuntos actos de corrupción del presidente. ¿Por qué Castillo hizo eso? Simplemente porque es un corrupto. Pedro Castillo tiene abiertas como 50 carpetas fiscales por delitos varios que están en investigación. Castillo se había salvado 2 veces de la vacancia por el cargo de incapacidad moral. Este procedimiento es un juicio político, no judicial, que se da en el Congreso, algo así como el impeachment de los gringos. Recordemos que el expresidente gringo Donald Trump, durante su presidencia, se salvó de varios. A pesar de no tener mayoría en el Congreso, Pedro Castillo se salvó 2 veces, debido a que en el pasado no se lograron los votos para vacarlo. Esto se debió a que aparentemente su partido habría comprado congresistas de la oposición para que voten en contra de la vacancia o se abstengan favoreciéndolo. Dicho sea de paso, a esos corruptos se les conoce como los niños y hoy también están bajo investigación. Si tenía todo controlado y no habían los votos suficientes para vacarlo, ¿por qué entonces hizo lo que hizo? Lo que se piensa es que se corrió la voz, el rumor, de que uno de sus ex colaboradores más cercanos, quien se ha acogido a la colaboración eficaz, estaba cantando a todo pulmón y que además de su testimonio en contra del presidente, estaría presentando pruebas como audios y videos. Tal vez al escuchar esos rumores, simplemente debido a su conciencia cochina, se desesperó y trató de poner en marcha un plan que tenía decidido desde hace mucho tiempo para perpetuarse en el poder, pero que en esta ocasión sería activado para salvar su trasero.
Según el artículo 134 de la Constitución Política del Perú, que indica que el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos consejos de ministros. El decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso. Dichas elecciones se realizan dentro de los 4 meses de la fecha de disolución, sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente. Las leyes peruanas son claras. Lo que hizo Castillo fue en contra de la Constitución, ya que el Congreso no había negado la confianza a dos consejos de ministros. Además, la ley no faculta al presidente a meter la mano en el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, es inobjetable que cometió un delito muy grave. Esta situación automáticamente lo convertía en un expresidente. Lógicamente, en el Congreso lo ignoraron y condenaron. Las Fuerzas Armadas y policiales simplemente no lo apoyaron. La Fiscalía, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional también lo ignoraron y rechazaron. Incluso todos sus ministros renunciaron, quedándose absolutamente solo. El Congreso declaró la vacancia presidencial amparado en el artículo 46 de la Constitución Política que dice: nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes, y por tanto son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas. Dándose cuenta de que había fracasado, Castillo trató de escapar. Cuando estaba camino a la Embajada de México a pedir asilo, fue arrestado, terminando así el golpe de Estado más torpe de toda la historia del Perú y tal vez del mundo, todo en cuestión de horas. Hay que decir que muchos autos de civiles enterados de que Castillo fugaba, cerraron las avenidas que conducían a la embajada mexicana. Entonces Castillo trató de dar un golpe y falló. No le dieron un golpe a él. La vacancia del Congreso estuvo de acuerdo a la Constitución, ya que desde que terminó de dar su discurso golpista, Pedro Castillo se convirtió en un usurpador. Seamos sinceros, ese sujeto desde que llegó al poder solo se dedicó a preparar un golpe de Estado para imponer una constitución que lo eternizaría en el cargo, además de robar a manos llenas. Sin duda alguna, el Perú se salvó de convertirse en una dictadura de corte chavista, o peor, estilo Camboya. Gracias a Dios el plan falló y al darle la espalda, las Fuerzas Armadas fueron los verdaderos salvadores del país al ponerse del lado de la democracia. ¿Por qué dicen que el golpe se lo dieron a Castillo? Esto se debe a que el Congreso trató de quedarse con el crédito de ser los salvadores de la democracia. Cuando el Congreso vaca a Castillo, comete un grave error. Jubilosos se ponen a tomarse fotos, festejando como dando a entender que ellos fueron los salvadores del país. Pero lo que hicieron fue pura pantomima, ya que una vez que Castillo terminó su discurso ya no era presidente. Vacarlo tal vez estuvo de más, y el error del que hablaba fue esa imagen del Congreso celebrando como si ellos fueran los artífices de la salvación del país, ya que todo ese disforzado show fue usado por los asusadores que, manipulando a toda la gente del sur, les mintieron, diciéndoles que el Congreso había dado el golpe y que Dina era una usurpadora. Nada más alejado de la realidad, pero fue suficiente para iniciar y justificar las violentas protestas que han causado decenas de muertos. ¿Dina Boluarte es una usurpadora? Claro que no. Boluarte formaba parte de la plancha presidencial del Partido Perú Libre en calidad de vicepresidenta, es decir, al votar por Pedro Castillo, también votaron por Boluarte como sucesora en caso de que algo le pasara al presidente. Entonces, como fue elegida democráticamente, es la sucesora legal de Castillo. No se le puede calificar de usurpadora. Eso es completamente falso. Su presidencia es completamente legal según las leyes peruanas. Muestra de ello es que la Comunidad Europea y Estados Unidos le han dado su total respaldo. Incluso la Comisión Internacional de Derechos Humanos, en las conclusiones a las que llegó después de investigar los sucesos ocurridos en el Perú, a pesar de ser un organismo hiperzurdo, no les quedó otra que admitir que Castillo actuó en contra de la ley y debe ser juzgado. También reconoció que el Congreso actuó bajo la legalidad de la Constitución para restablecer el derecho en el Estado al nombrar a Boluarte, y que Dina Boluarte es la presidenta legítima. ¿Es genocidio lo que está pasando en Perú? La Fiscalía peruana ha iniciado una investigación en contra de la actual presidenta bajo la acusación de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa
y Ayacucho. Sin embargo, ya muchos juristas han opinado sobre el cargo de genocidio y todos coinciden que no va a proceder esa acusación debido a que de ninguna manera lo ocurrido en Perú puede calificarse de genocidio, ya que para constituir un genocidio debe demostrarse que la parte de los perpetradores tenía la intención de destruir físicamente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, y eso simplemente no ha pasado en Perú. Por lo tanto, no. Lo que está pasando en Perú no es genocidio. ¿El Perú es una dictadura? ¿Qué es una dictadura? La dictadura es un sistema político donde el poder se reduce a las manos de unas pocas personas y que no sigue los principios democráticos. No obstante, puede haberlas de muchos tipos, independientemente de la ideología. Dictadura es un término bastante amplio, lo suficiente como para que quepan en él sistemas políticos tan diferentes como el de Corea del Norte, la Alemania del pintor frustrado austriaco del bigotito, la España franquista o la actual Arabia Saudí. Esto genera controversias y diferentes categorizaciones: dictaduras personalistas o de partido, dictaduras fascistas o comunistas en función a su ideología, dictaduras militares, civiles, familiares, monárquicas y también dictaduras autoritarias o totalitarias, según su grado de control sobre la población. Pero podemos simplificar la cosa definiendo dictadura como un sistema de gobierno donde el poder se concentra en una persona o un grupo de personas que no están sometidas a las leyes, el control y separación de poderes, característicos todos estos de una democracia. Además, se caracteriza por la falta de pluralismo político y por vulnerar los derechos y libertades civiles de la población mediante su control autoritario. ¿Tenemos alguna de esas características en el actual gobierno del Perú? Pues no. La represión policial a los manifestantes no puede calificarse como una vulneración del derecho a la protesta, ya que sí se les ha permitido realizar sus marchas. Los incidentes se han producido cuando las fuerzas del orden les han impedido transitar por donde quieren, lo cual se da en cualquier país del mundo. Cuando los manifestantes han reaccionado violentamente ante esto, es que la policía se ha visto obligada a usar la fuerza. Por ejemplo, en este video, pacíficos marchantes se muestran algo inconformes cuando la policía les cierra el paso y pues, como pueden ver, simplemente la policía se ve completamente superada por estos tipos que de tranquilitos no tienen nada y por el contrario parecen pitbulls. Están bien comidos y gorditos. El que me diga que esto o este no es algún tipo de fuerza de choque encargada de romper la resistencia de la policía, pues no sé qué imágenes está viendo. Los agentes terminan arrinconados. Si los policías han salido vivos e ilesos de eso es porque algunos de los revoltosos han llamado a la calma a sus camaradas, porque si no, ¿usted calificaría como indefensos a estos sujetos? Vamos a hablar de ellos, de la gente que protesta, a quienes de ahora en adelante nos referiremos como golpistas. Debo decir que fue Jaime Bailey quien usa este término para referirse a los vándalos delincuentes o tuquistas, y sí, en muchos casos se les ha podido catalogar como delincuentes o como tuquistas directamente, y eso no es terruqueo, es una cuestión legal. Para los que no lo saben, se denomina terruqueo a la práctica que consiste en endosar a alguien la afiliación a una organización terrorista para menoscabar su credibilidad. Pero en estos casos, el accionar de estas bestias, como vamos a ver, tranquilamente los coloca dentro de la categoría de tucos. En el caso de la toma de aeropuertos, es tuquismo, según la Convención Interamericana contra el Tuquismo, Carta de OEA y ONU, artículo 2, numeral 1, inciso F y artículo 3, a la que el Perú está suscrito desde 1989. Por lo tanto, quienes han tomado o intentado tomar aeropuertos por la fuerza son simple y llanamente tuquistas. Además, cualquier muerto producto de los disparos de las Fuerzas Armadas, en ese caso, simplemente es producto de los procedimientos antituquistas. Por lo tanto, ese accionar está dentro de las leyes internacionales. El Código Penal peruano, en su artículo 200, indica que se sanciona el delito de extorsión a quienes, con violencia o amenaza, toman locales, obstaculizan vías de comunicación, impiden el libre tránsito o perturban el normal funcionamiento de servicios públicos, con el objeto de obtener de las autoridades beneficios o ventajas.
es decir, la toma de carreteras o de instalaciones como centrales eléctricas o plantas procesadoras de agua potable o similares, están consideradas como delitos. Por tanto, la gente que tomó por unos días la planta de gas de Camisea, por ejemplo, planta que abastece de gas natural a muchas partes del país, el cual es utilizado para fines residenciales, industriales y para generar electricidad. Pues a esta gente se les debe considerar delincuentes porque ese es un servicio público y estaban perturbando su normal funcionamiento. Por algún motivo esta ley es letra muerta, ya que hasta ahora no he visto a nadie condenado de 5 hasta 10 años de cárcel por tomar instalaciones de algún servicio público o carreteras. Y no sé por qué. Si se empezara a arrestar gente y condenarla por hacer esto, se lo pensarían dos veces para otra vez. Y ojo, esto está en el Código Penal. Tomar carreteras no es un derecho y tampoco es libre protesta. Referirse a los golpistas como tuquistas, delincuentes o vándalos es completamente válido de acuerdo a sus actos. La investigación realizada por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos confirmó que los tuquistas intentaron tomar aeropuertos. Recordemos que, como ya dije, según las normas de la ONU, atacar un aeropuerto se considera un acto de tuquismo. También reconoce que la mayor cantidad de fatalidades se dieron en los eventos de ataque a la infraestructura crítica del Estado. En general les llamaré golpistas, ya que, como bien dice Bailey, están tratando de tumbarse un gobierno democrático y constitucional. Aquí debo decir que si ustedes pensaban que la gente salió pacíficamente a protestar y de repente la policía o el ejército de la nada les empezó a disparar y matar, eso es falso. Las fuerzas del orden reaccionaron ante la violencia de los golpistas. Mientras los golpistas destruyen propiedad del Estado, que es también de todos los peruanos, ¿ustedes quieren que se queden parados mirando? Si condenamos lo que han hecho los policías en el Perú, tenemos que condenar todo acto en cualquier parte del mundo en el que las fuerzas policiales hayan usado la fuerza letal para detener a un delincuente con el objetivo de impedirle cometer un delito. Además, hay que indicar que estos golpistas están organizados y armados, no con armamento convencional, pero sí tenían armas artesanales como las llamadas armas hechizas, que usan tubos de acero para armarlas. Estas disparan bolas de metal muy grandes a velocidades que pueden ser letales, o pueden ser usadas como lanzaderas para las famosas avellanas. Veamos cómo entrenan con sus avellanas. Y además cuando salen los tomos, cuando salen. De más abajo, de más abajo. Veamos algunos videos de armas hechizas en acción. Cabros de mierda. Cayó uno, un policía herido, Como vemos en este último video, el proyectil puede irse a donde le dé la gana. Es por eso que se dice que uno de estos artilugios sería el responsable del incendio de un edificio patrimonio cultural y que fue pérdida total durante las protestas en el centro histórico de Lima. Que los golpistas usen este tipo de armamento artesanal es la causa de que últimamente se han incrementado las capturas de gente transportando dinamita, ya que es el insumo que usan en la manufactura de estas armas artesanales. Llegado a la de Pincri del Callao porque esta tarde se ha detenido a dos sujetos de 20 y 21 años con 81 cartuchos de dinamita. Como podemos observar en las imágenes, estos presuntamente se iban a usar el día de mañana en la manifestación que se ha convocado. Hace poco en Francia hubo protestas que fueron reprimidas por la policía y no hubo un solo muerto. Sin embargo, me gustaría ver cómo reaccionaría la policía francesa o la policía alemana o la policía norteamericana si los manifestantes les dispararan con armas hechizas o les aventaran medio cartucho de dinamita a la cara. Y no solo es eso, estos golpistas están muy bien organizados. Cuentan con equipos de personas cuya función es desactivar el gas lacrimógeno,
Tienen escudos artesanales de metal o madera. En esta imagen podemos ver cómo los fabrican en cantidades industriales. Están equipados con cascos y máscaras antigas. Están armados con largos palos para atacar desde lejos. Cuentan con ondas de gran tamaño que les sirven para lanzar piedras a gran velocidad. Usan punteros láser, de esos que vemos en los estadios de fútbol y que usan los hinchas para deslumbrar a los futbolistas en la cancha. Aquí los usan para deslumbrar a la policía. Lanzan botellas descartables rellenas de arena, etcétera, etcétera. Por si fuera poco, también cuentan con equipos médicos. Y antes de que algún mono neuronal salte y diga, ¿y qué quieres que no tengan médicos? No, por lo menos de esto último no estoy en contra. Solo lo indico para que vean el grado de logística con el que cuentan estos protestantes. Hablando de logística, también tienen lo necesario como para transportar todo ese equipo del que les hablo y repartirlo. La policía ha detectado que en camionetas les llevan todo y cuando la marcha termina lo recogen y llevan a sus depósitos. Aunque varias veces han decomisado esas cosas, igual aparecen más. Además, están coordinados de tal manera que son capaces de desplegar estrategias diseñadas para romper las formaciones policiales y causar el mayor daño posible. Esto no, bueno, de esto no serían capaces, pues, gente pacífica, ¿no? No hace falta ser un consumado detective para deducir que estos no son simples protestantes que se han reunido de manera random para marchar juntos. Hace poco se descubrió que los golpistas que provenientes de las provincias están en la capital están siendo pagados. Sí, reciben una remuneración por haber venido a protestar. ¿Quién les está pagando a tanta gente? Y no solo eso, se les reparten alimentos, agua y demás. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que la violencia extrema o sistemática no es parte del derecho a la protesta y más aún no se debe utilizar con fines políticos para obtener víctimas. Con esta indicación han dado en el clavo. Eso es lo que busca la izquierda que está detrás de todo esto. Ya antes estos malditos hicieron renunciar a un presidente a punta de muertos. Fue cuando legal y constitucionalmente el Congreso vacó al presidente Vizcarra y nombró a Manuel Merino. Los rojos asusaron a la población con el mismo cuento, de que fue un golpe del Congreso. Las protestas no pararon hasta que de entre la carne de cañón de turno, dos jóvenes pagaron el precio que los rojos exigían, pues para, a su vez, exigir la vacancia de Merino. Dos jóvenes, quienes dicho sea de paso, tenían antecedentes delincuenciales. Murieron por herida de bala. Nunca se supo si fue la policía o si las balas llegaron de otro lugar, ya que la investigación no pudo determinar nada. Para colmo, el alcalde anterior tenía las cámaras de seguridad de esa zona apagadas, negando toda posibilidad de esclarecer el caso. Por esas muertes, el presidente Merino renunció, y por presión de la turba, su sucesor salió de un partido progre. Sí, la calle exigió que solo los que habían votado en contra de la vacancia de Vizcarra podían ser elegidos, disposición que para nada formaba parte del reglamento interno del Congreso. Fue impuesta por la calle. Los aterrados congresistas la aceptaron para no perturbar a la turba iracunda y descerebrada que fuera de las instalaciones del Congreso saltaban y gritaban. Así, Sagasti llegó a la presidencia igual que Merino, con los mismos mecanismos, solo que este sí le convenía a la izquierda, y que al final incluso colaboró con Castillo en su camino a la presidencia. En este caso, el de Dina Boluarte, la actitud inicial de las izquierdas radical y progre cuando asumió el cargo de presidente fue de apoyo, pero cuando nombró su primer gabinete ministerial, los socialistas, sobre todo los caviares o progres, vieron que perdieron el poder, ya que aunque Dina es roja como ellos, por los ministros que escogió los dejó sin piso, es decir, sin ministerios. Además, recibió el apoyo de los partidos de centro y derecha, mientras que los zurdos, al ver esto, le dieron la espalda por considerarla una traidora. Por eso entraron en acción y se pusieron a azuzar a los golpistas que, organizados previamente por los partidarios de Castillo, ya estaban listos para atacar. Se juntaron dos izquierdas, la progre y la extrema. La idea era desde el principio buscar los muertos con los que presionar a Dina Boluarte a renunciar, como lo hicieron con Merino. Por eso la izquierda caviar, o sea, los progres, apoyan a los rojos extremos, cuyo plan B es todo el caos que estamos viendo en el país, mientras que ellos, los progres, al quedarse sin ministerios, están azuzando para tratar de llevar agua para su molino y apoderarse del Congreso
y, ¿por qué no?, de la presidencia, como ya antes hicieron con Sagasti. Por eso están como locos pidiendo la renuncia de Boluarte. Ya incluso tienen nombres para reemplazarla, y aunque en ese hipotético panorama el presidente del Congreso, que en este momento es un exmilitar que no es de izquierda, tendría que ser el presidente de la nación. Ellos ya están diciendo que él no debería ser, ya que la turba no lo aceptaría y seguirían las protestas. Entonces, manipulando, asusando a los golpistas, quieren usarlos para presionar al Congreso a hacer lo que ellos quieren y recuperar todo el poder perdido. Estamos ante una explosión social artificial, organizada y coordinada. Esto no es espontáneo, esto es un falso clamor popular. Esta protesta no está organizada por el pueblo, no es la ciudadanía. Por ejemplo, en el departamento de Puno, que es uno de los que tiene supuestamente la población con la postura más radical al respecto, y tiene casi 1.500.000 habitantes, para la fracasada toma de Lima, la cual sería una enorme manifestación de peruanos de todos los rincones del país que presionarían pidiendo la renuncia de la presidenta, pues de Puno solo se trasladaron a la capital algunos cientos de personas para protestar. No he encontrado cifras exactas del total de los marchantes que de las provincias se trasladaron a Lima, pero al parecer fue bastante bajo. Algunos indican que en total fueron entre 2.500 a 3.000 las personas que vinieron y redondearon su número con la gente que los apoyaba acá en Lima. Otros, siendo exageradamente generosos, indicaban que fueron 8.000 personas en total. Digamos que esa última fue la cifra final. Es una cantidad ínfima, teniendo en cuenta que el Perú tiene alrededor de 32 millones de habitantes, y según los golpistas, la gran mayoría de peruanos quiere que se vaya la presidente y se disuelva el Congreso. Según un informe de la revista Forbes, en este momento las protestas se han reducido al 6,6% del territorio nacional y están principalmente concentradas en Puno. Hablando de la fracasada toma de Lima, aquí debo referirme a lo que pasó en las instalaciones de la Universidad San Marcos, hecho que en muchas cadenas internacionales se informó de manera exagerada, como indicando que la policía al ingresar estaba actuando de manera ilegal. Sucedió que la noche del 20 de enero del 2023, el campus principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima fue invadido de manera ilegal por un grupo de 30 alumnos que, sin consultar con la rectora de la universidad, le abrieron las puertas a cientos de personas que habían llegado de provincias para participar en la fracasada toma de Lima. La intención de estos alumnos fue que la universidad sirva de hospedaje y centro de operaciones para los golpistas que llegaron a Lima, como dije, a exigir la renuncia de la presidente. La ley universitaria, en el artículo 10, inciso 10.2, dice: los locales universitarios son utilizados exclusivamente para el cumplimiento de sus fines. Esto quiere decir que fungir de hoteles para gente que nada tiene que ver con ellos no es cumplimiento de los fines universitarios. Al día siguiente, la rectora de la universidad informó que la gente que estaba dentro de las instalaciones habían tomado posesión de una parte de la universidad de manera ilegal. Incluso indicó que solicitaría a la policía que desalojara a estos invasores, pero, después de conversar con los representantes de los golpistas, acordaron que solo se quedarían una noche, teniendo que abandonar el recinto al mediodía, según la rectora. Debemos decir que algunos de estos invasores, al ver a la policía, amenazaron con una masacre si intentaban desalojarlos. Pero al día siguiente, la región policial Lima recibió el pedido formal del apoderado judicial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en mérito a que personas no identificadas habrían hecho uso de la violencia contra el personal de seguridad y tomado el control de una parte del recinto universitario. La ley universitaria en el artículo 10, inciso 10.3 dice: la Policía Nacional y el Ministerio Público solo pueden ingresar al campus universitario por mandato judicial o a petición del rector. Pero, en estado de emergencia, si la policía detecta un delito dentro de las instalaciones de la universidad, existe la figura de la flagrancia que le permite a los agentes del orden irrumpir en el campus universitario, incluso sin la presencia de un fiscal. Con la denuncia por parte de la universidad, la policía tuvo la autorización para ingresar e intervenir a todo aquel que sea sospechoso de ese delito, y como es lógico, todos los que no eran estudiantes eran sospechosos. Se les llevó a la comisaría para que pasen por el procedimiento de rigor y se les dejó libres. Nadie fue lesionado, no hay desaparecidos, ni nada de eso.
Se ha tratado de dar a entender en el extranjero que esta es una muestra de que en el Perú se vive una dictadura. Pero no saben o no recuerdan que el 6 de abril del 2018, la Policía Nacional del Perú ingresó a San Marcos ante la toma de parte de las instalaciones por parte de alumnos que exigían mejoras en la educación universitaria del país. Incluso hubo detenciones de líderes estudiantiles y los rojos nunca gritaron dictadura. Las imágenes que están viendo corresponden a dicha intervención. Sí, estas imágenes son del 2018, aunque parecieran haber sido filmadas el 2023. En resumen, debido a una denuncia de robo y agresión es que la policía interviene respaldada por la ley. No es ilegal lo que hicieron en San Marcos. En la mayoría de provincias donde está entrando el ejército a liberarlos, la gente los felicita. ¿Por qué? Porque estas protestas son políticas. Las demandas que hacen no le interesan a la mayoría. No están pidiendo nada para ellos. ¿Qué piden? Primero, que renuncie Dina Boluarte. Segundo, cierre del Congreso. Tercero, nueva constitución. Y cuarto, libertad para Pedro Castillo. Como hemos escuchado, no piden nada para ellos, ni agua, ni ayuda económica, ni hospitales o algo por el estilo. Habitualmente, cuando estas comunidades hacen reclamos, piden cosas para ellos. Por ejemplo, durante el gobierno de Pedro Castillo, una comunidad cerró una carretera reclamando que una minera tenía que pagarles una compensación porque la carretera que usaban para transporte de minerales pasaba por sus tierras y los camiones contaminaban su comunidad. Fuera falso o cierto, su accionar respondía a un interés particular porque pedían algo para ellos. Por desgracia, toda esta población, sobre todo la del sur del país, ha sido manipulada mediante mentiras, como que Lima se lleva todos sus recursos y por eso están pobres, cuando la realidad es que las provincias reciben mucho dinero anualmente para que los gobernadores regionales lo inviertan en su desarrollo. Lamentablemente, los pobladores durante 20 años votaron y siguen votando por la izquierda, cuyos funcionarios son incapaces de hacer nada y lo peor, terminan robando buena parte de esos fondos para luego terminar justificando su corrupción e incompetencia, culpando a Lima de todo lo malo que les pasa allá, cuando nada está más alejado de la realidad. Por ejemplo, Vladimir Cerrón, quien es el líder y fundador del partido político Perú Libre, agrupación que llevó a Pedro Castillo a la presidencia, ha sido condenado por corrupción debido a actos cometidos mientras era gobernador regional de Junín. De más está decir que durante su gestión Junín se empobreció. Uno de los apodos que Cerrón tiene allá es Doctor Anemia. Ya se imaginarán por qué. Dicho sea de paso, Vladimir Cerrón es médico cirujano formado en nada menos y nada más que Cuba. Si revisamos la performance de los gobernadores regionales de izquierda de las últimas décadas, nos encontraremos con un patrón: pobreza y corrupción. Por ejemplo, recientemente 18 gobernadores regionales y 52 funcionarios son investigados por delitos de corrupción en el Perú. Y adivinen la afiliación política de la mayoría. Al 1 de enero de 2023, el 90% de los gobernadores regionales electos para el periodo 2023-2026 dieron inicio a sus gestiones arrastrando un rosario de investigaciones fiscales que afrontan por diversos delitos penales. Centro Libre identificó que 23 gobernadores y 6 vicegobernadores registran en total 556 procesos en curso en el Ministerio Público. Entonces, Lima tiene la culpa de que la población de provincias elija funcionarios con antecedentes que lo más probable es que no tengan buena gestión y para colmo terminarán robando y cometiendo demás estropicios. Por supuesto, el gobierno central no se salva. En ese sentido, la administración de Castillo ha resultado ser funesta a pesar del poco tiempo que el maestro campesino y rondero estuvo en el cargo. Se estima que Perú perdió más de 24.000 millones en 2021 por corrupción e inconducta funcional. No lo digo yo, lo dice la Contraloría. Tan solo Palacio de Gobierno gastó, por ejemplo, más de 2 millones en asesorías. Y no solo eso, se sabe que durante la administración de Castillo, Palacio de Gobierno gastó más de 3.8 millones en alimentación en un año. Por lo visto, al humilde campesino le gustaban los banquetes a todo dar. Como dicen, esto recién empieza. Uno de los destapes más recientes implica al Ministerio de Educación. Se dice que se han gastado más de 700 millones de soles en asesorías, algunas de las cuales son de un par de hojas,
y por ese par de hojas el ministerio pagó miles de soles. Ya se ha iniciado investigaciones, pero ya es conocido que las famosas asesorías son otra cosa que robos de cuello blanco al Estado, y principalmente esta modalidad es usada por los caviares que inundan las instituciones del Estado y después les dan las asesorías a sus amigos, allegados y demás. Por desgracia, las asesorías se dan en todos lados, desde municipalidades hasta ministerios o el mismo Palacio de Gobierno. ¿Quién sabe qué tanto daño se ha hecho en todo ese tiempo? Castillo, en cuestión de meses, acumuló un montón de denuncias por 6 investigaciones preliminares que mantiene la Fiscalía de la Nación, que lo acusa de ser cabecilla de una organización criminal, tráfico de influencias, colusión agravada, delitos contra la administración pública bajo el delito de encubrimiento personal y contra la tranquilidad pública por los casos del puente de Tarata 3, ascensos en las Fuerzas Armadas, la fuga de funcionarios cercanos a su gobierno, la injerencia en la compra de biodiesel a Heaven Petroleum Operators por parte de Petroperú y obras adjudicadas al parecer de manera ilícita en las provincias de Chota, Cajamarca y Cajatambo, Lima. Además, Castillo es acusado de plagiar su tesis junto a su esposa Lilia Paredes. De acuerdo a la Fiscalía Provincial Mixta de Tacabamba, se le imputa al líder sindical de los presuntos delitos de plagio agravado y falsedad genérica en su tesis para obtener el grado de magísteres por la Universidad César Vallejo. Sobre esto de la tesis, para acceder a esta, una persona debe dominar mínimo 2 idiomas. Se sabe de sobra que Castillo no habla quechua ni inglés. A las justas habla español, así que aquí su culpabilidad es evidente. Pero bueno, si tú acusabas al ex sombrero de algo, de inmediato te acusaban de limeñito y sin nada de sangre en la cara se victimizaban diciendo que la prensa capitalina era basura, que decía mentiras, etcétera, etcétera. Para lograr sus metas, la izquierda se vale de una narrativa insufrible que lamentablemente cala en la población poco instruida, logrando aprovecharse del gregarismo de esos pueblos, terminando por utilizarlos para lograr sus funestos objetivos. Por desgracia, parte de la prensa está alineada con ellos. Prensa escrita como el diario La República, que tiene un largo historial apoyando a los radicales rojos, como cuando los tuquistas del MRTA tenían a los rehenes en la residencia del embajador de Japón, publicaron que las Fuerzas Armadas estaban cavando túneles debajo de la residencia, tratando de alertar a los subversivos. ¿Cómo hubieran reaccionado los gobiernos de Estados Unidos o de los países europeos si uno de sus diarios hubiera publicado información tan sensible que hubiera puesto en riesgo la vida de 72 personas que eran rehenes de un grupo de tuquistas? El gobierno también contó con el apoyo de medios radiales como Radio Exitosa, donde destacan el periodista Nicolás Lúcar, quien tiene un claro sesgo de izquierda y durante todo el gobierno de Castillo lo apoyó lo más que pudo. O la excongresista Cecilia García, quien alguna vez dijera que simpatizaba con Abimael Guzmán. Sendero Luminoso, ¿cómo no van a dar ganas de levantarse contra un país tan injusto, Gabriel? Las ganas dan contra Esas un país fueron tan las injusto, palabras de la congresista Gabriel. Cecilia Las ganas García. dan. Esta vez, la parlamentaria de Podemos Perú, a través de su ¿Importó? programa ¿Afectó? En Defensa ¿Y de la nosotros Verdad, vamos a ser parte? prácticamente ¿Por qué? justificó Somos los actos terroristas de Sendero Luminoso. Y bueno, Cecilia García apoyó incondicionalmente a Castillo durante todo su mandato, llegando incluso a mentir descaradamente sobre temas que se nota no está bien informada. Esta señora o señorita ha tenido la conchudez de hablar en contra de los contratos ley, brindando información completamente falsa. El youtuber peruano Un Pata Libre le dedicó todo un video desmintiéndola, refutando una por una sus falacias, con datos y documentación oficial. Ella supuestamente le hizo un video donde se suponía que le replicaba, lo desaznaba según ella. Pero al ver el video solo tenemos que se la pasa insultando a otro youtuber de nombre Jorge Ugarte, conocido como el profe sobre ruedas, que no tenía nada que ver con el video de Un Pata Libre, a quien al final no le refuta nada. El único ridículo argumento que dijo, si se le puede llamar así, fue que el profe sobre ruedas era una mala persona y por eso no hay que creerle nada.
Dejo los links en las cajas de comentarios para que ustedes mismos saquen sus conclusiones sobre esta mujer. Debo aprovechar esto para mencionar lo de los contratos ley, ya que es una de las grandes mentiras usadas por los asusadores para levantar a la población. Uno de los pedidos más importantes, no a la renovación de contratos ley, no a la renovación de contratos ley, porque este año 2023 pretenden renovar a las grandes mineras, quieren entregar nuestra patria por 80 años más. Por si eso es lo que plantea el Congreso mafioso. Ellos dicen que los grandes empresarios estaban muy interesados en vacar a Castillo porque este año vencían esos contratos y como con Castillo no los podrían renovar, tenían que deshacerse de él. Falso. Ningún contrato ley vence este año. En total se han firmado 24 contratos ley y de estos solo 6 siguen vigentes y no están por vencerse. Además, no depende del presidente ni del Congreso que se firmen los contratos ley. Los negocian los ministerios de Economía y de Energía y Minas. Los contratos ley no venden a la patria. Por el contrario, están diseñados para recaudar más impuestos a largo plazo. Además, sirven de incentivo a las grandes empresas a invertir enormes montos en proyectos a largo plazo en el país, generando empleo y recaudando más impuestos con eso. Vean los videos que dejaré en la caja de comentarios. Infórmense, por favor, para que no les vean la cara como se la están viendo a los golpistas que están destruyendo a la patria por nada. Bueno, sigamos con los periodistas que apoyan la progresía y al rojerío en el Perú. Juliana Oxenford, una peruana argentina, también es otra. Pero aquí mejor les dejo las palabras de un joven libertario que pues se las dedicó a ella y demás periodistas que son como ella. Los peruanos nunca debemos olvidar que los caviares siempre han sido los aliados, cómplices y alcahuetes de los terrucos como esta mujer. Esta mujer sabe perfectamente que cuando hablamos de terroristas hablamos de los que organizan, los dirigentes y los asusadores de esas marchas, no de los muertos, porque ellos solamente son el daño colateral de todo este ataque violento contra el Perú, pero lo saca muy conveniente de contexto. Están bien preparados e instruidos para contar medias verdades y crear una opinión pública desde los canales que hoy funcionan como medios de propaganda ideológica. Estos comunicadores creen que nadie se da cuenta de su doble discurso y su doble rasero. Se los aguantamos en campaña porque todos los políticos hacen lo mismo, pero en un momento donde el Perú está viviendo un ataque terrorista es imperdonable y debe recibir el repudio de todos los peruanos. Por más títulos que tengan, por más indignados que sean y las caras de mosca muertas que se pongan, lo rojo se les nota porque la brutalidad y lo que está en oferta no se puede esconder. Y los caviares y la izquierda socialdemócrata no se quiere desvincular de los terroristas dejando de alcahuetearles y limpiarles la cara disimuladamente, entonces tenemos que acabar con esta izquierda y que de la derecha surja una nueva izquierda más madura y coherente, una donde sus líderes no sean proterruquitos o terruquitos. Esta fauna de periodistas caviares peruanos es numerosa. Se requeriría un video dedicado a ellos para poder hablar de todos. Así que termino con Rosa María Palacios, tal vez el máximo exponente de la prensa caviar, quien de un tiempo a esta parte se ha convertido en un gran apoyo para las causas zurdas. Apoyó las marchas contra el presidente Merino y ahora apoya las marchas atacando a las fuerzas del orden, atreviéndose a insinuar que los muertos fueron producto de ejecuciones, sin tener prueba alguna de aquello. Por otro lado, la gran mayoría de la prensa es tibia, incapaz de aclarar las cosas con información que les sirva a la población para sacar conclusiones válidas y poder, así, avanzar. Muy pocos medios de prensa aportan lo necesario para poder llegar a conclusiones que contribuyan a que escojamos lo más justo para nuestro desarrollo integral como sociedad. Volviendo al porqué del caos. Esta situación con las provincias y la capital está presente prácticamente desde siempre. Y desde Lima los sucesivos gobiernos centrales no se han preocupado por desmentir esa narrativa, informando a las provincias cómo son las cosas en realidad. Otra narrativa falsa es que Lima no tiene nada, no produce nada y solo vive robándoles las riquezas a las provincias. En la caja de comentarios voy a dejar links a diversos videos donde se aclaran varios de esos temas, desmintiendo esa narrativa que solo busca dividir al país
y generar enfrentamientos entre el campo y la ciudad, ya que si trato de hablar de eso en este video, me demoraría 5 horas mínimo fácil. Por desgracia, los ataques a la estabilidad peruana vienen también desde el extranjero, desde presidentes zurdos, desde la izquierda internacional. 8 países gobernados por izquierdistas se la han pasado atacando al Perú en bloque, diciendo falsedades sobre la situación que vive el país. No hace mucho, Michael Reed, editor de la revista inglés The Economist, se refirió a la intervención del presidente chileno en la reunión de la CELAC como una de las más desafortunadas de su carrera. Además de eso, dijo algo muy importante, algo que nos indica lo bien informados que están allá, ya que el inglés indica que detrás de todo esto está la extrema izquierda, incluyendo a Sendero Luminoso y las economías ilegales, es decir, la minería informal, el contrabando, la tala ilegal y el narcotráfico, que como todos sabemos, están financiando estas revueltas. Organismos internacionales como la OEA se quedan mirando cuando el artículo 18, que compromete a los países a no intervenir en los asuntos de otros estados, la obliga aunque sea a pronunciarse sobre la actitud de los países de izquierda, pero no hace nada. O Amnistía Internacional, que nació como una institución imparcial, pero que en la actualidad está infestada de zurdos y es un organismo de izquierda que actualmente se la pasa mintiendo sobre el Perú. Hace poco, esto ya no es de Amnistía, es otra institución, sacó un informe donde ubicaba al Perú como el 4º país más desigual del mundo, lo cual es falso. Dejo en la caja de comentarios 2 artículos que desmienten ese informe, pero el ataque más directo y artero en contra de la paz del Perú lo ha realizado el pedófilo de Evo Morales, quien desde hace años, aproximadamente desde el segundo gobierno de Alan García, se la ha pasado asusando a las poblaciones de esa zona del Perú, con intenciones de sublevar a esas regiones en pos de una supuesta nación aymara, a tal nivel que ya han surgido voces separatistas que quieren separar esos territorios del país, cosa que el Perú de ninguna manera permitirá. ¿Por qué el Perú está en esa situación? Pues el expresidente golpista Pedro Castillo, su gobierno y muchos de sus colaboradores son directamente responsables de todo esto. Sucedía que desde que fue candidato, Castillo se la pasó diseminando por todo el país su discurso divisionista para favorecerse, victimizándose diciendo que en Lima no querían a un humilde campesino, lo cual era falso. En primer lugar, porque si un candidato está bien preparado, no importa si es de provincia, su raza, si es feo o es chato, etc. Recordemos a Alejandro Toledo, por ejemplo. En segundo lugar, Pedro Castillo no era campesino, por lo menos no parece entonces. Desde hacía ya mucho era un dirigente sindical. También decía que era maestro de primaria, lo cual tampoco sería cierto. Se estima que casi no enseñó, usando el magisterio solo para vivir de él como dirigente sindical. Tal es el nivel de esa falsedad que hasta ahora no se ha podido localizar a ningún exalumno suyo para preguntarle qué tal era como profesor. Nos damos cuenta que todo era una puesta en escena destinada a engañar a la población, presentándoles a un supuesto humilde campesino que no era otra cosa que un sinvergüenza que usaba como disfraz un simple sombrero que no usaba antes. Castillo, como dirigente sindical, lideró un paro nacional de maestros que perjudicó durante meses a la educación peruana. Famoso es el incidente que se dio durante ese paro, cuando durante una protesta se filtró un audio en el cual le decían que se tire al suelo, fingiendo estar herido, y pues Castillo, ni corto ni perezoso, se arrojó al suelo. En el transcurso de la tarde apareció Pedro Castillo, el dirigente cajamarquino. En su intento por llegar al Congreso causó un nuevo enfrentamiento entre los profesores y la policía. En un momento la policía montada interviene para tratar de retirar y los profesores responden con bombas lacrimógenas. En su accidentada caminata al Parlamento en plena avenida Abancay, Pedro Castillo sigue instrucciones para arrojarse al suelo. Claramente se escucha cómo este hombre de casaca roja le dice que se tire.
De inmediato, Pedro Castillo cae ante la atención de los periodistas de los distintos medios de comunicación. Durante todo el tiempo que duró ese paro, Castillo nunca usó el dichoso sombrero. Entonces, disfrazado de campesino, usando ese sombrero toda su campaña presidencial, se la pasó enfrentando al provinciano contra la capital. Y esto no cambió después de que ganara las elecciones. Temiendo ser vacado, siguió en campaña, encargándose tanto él como sus más cercanos colaboradores de azuzar a las provincias, sobre todo al sur del país, la parte más pobre del Perú, mintiendo cada vez que viajaba a provincias, diciendo que el Congreso no le dejaba hacer nada cuando tranquilamente pudo gestionar muchas cosas que no necesariamente requerían la autorización del Congreso, o contando mentiras en contra de la capital y los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. Una de las mentiras de Castillo era que las empresas mineras venidas del exterior se llevaban el 70% de lo que ganaban y dejaban el 30% en el país, llamándoles saqueadores, cuando en la realidad era al revés, ya que de forma directa e indirecta las empresas mineras dejan en el país el 73% de lo que producen en promedio y se llevan el resto. Y esto no es nuevo. Los zurdos siempre lo hacen y eso no ayuda al Perú o a cualquier país, pero al parecer aquí les funciona bien, sobre todo en el sur, y así siguen repitiendo la ya conocida historia que siempre cuenta básicamente que, entre los dos, gobierno y empresarios, les roban todo a los provincianos y no les dejan nada. Castillo siguió con esa falaz narrativa, haciendo campaña, dividiendo al país, prometiendo que con él los problemas terminarían. Además, colocó en las prefecturas regionales a varios allegados a él, incluyendo a miembros del Movadef, que es el brazo civil de la agrupación tuquista Sendero Luminoso. Estos prefectos se dedicaron a organizar grupos de azusadores que, como el presidente, se la pasaron exacerbando los ánimos de la gente. Ellos tenían calculado usar eso a su favor después del golpe de Estado que, desde que estuvieron al mando, habían planeado ejecutar para instalar en el Perú un sistema de gobierno socialista. Pero la idea no era que pasara esto, es decir, que Castillo perdiera la presidencia, sino que de haber funcionado el golpe, es decir, de haber contado con el apoyo de las Fuerzas Armadas y seguir en el poder, estos agentes azusadores, manipulando a la gente, organizarían caravanas como lo están haciendo ahora y traerían gente a Lima con la única intención, con el turbio objetivo de aplastar, junto a las Fuerzas Armadas y la policía, cualquier intento de resistencia civil que se hubiera gestado en contra del golpista Castillo en la capital. De todo esto ya nos avisaba Aníbal Torres, uno de los más cercanos colaboradores de Castillo. Este viejito tóxico se la pasó destilando odio y rabia en contra de Lima por donde iba, y como ya lo tenían planeado, se la pasaba amenazando con lo que pasaría si Pedro Castillo caía. De manera que si están intentando un golpe y llevan a cabo ese golpe, no lo van a celebrar. Correrá mucha sangre en el país, pero fracasarán, no lo van a lograr. A Lima, 50 personas cada uno. Entonces, no. Lo harían arrodillar a los golpistas. Lo obligarían a los golpistas para que tengamos una constitución que beneficie a todos los peruanos y no solamente a una determinada clase, a un sector del poder económico. Trabajemos conjuntamente, por supuesto en beneficio de todos los peruanos, pero fundamentalmente por las clases más necesitadas, por los olvidados durante 200 años de vida republicana, porque ellos también son peruanos. No más lo podemos permitir, no que ellos se consideren como los dueños del Perú y que los otros son los cholos, que los otros son los indios, que los otros no, son los sirvientes. Nos comprometemos a defender firmemente el Estado de Derecho, a defender la democracia y a defender la voluntad del pueblo. Así como Jennifer Paredes
Preparemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros amigos, para que aprendan a defender sus derechos, para que no se arrastren como serpientes. Continuar en ese deseo de dar el golpe al presidente Pedro Castillo, entonces al pueblo no le queda otra cosa. El pueblo tiene que defenderse. El pueblo no se va a arrastrar como fue durante 200 años de vida republicana. Este es otro pueblo que ya despertó. Este es otro pueblo que sabe defender sus derechos. Lo que este miserable pronosticó se cumplió. ¿Y por qué? Porque ya lo tenían planeado y organizado. Tenían un plan A y un plan B. Lo que estamos viviendo ahora es el plan B. Las funestas profecías del Nostrapedo estaban basadas en la opción de emergencia que tenían implementada, lista para ponerse en funcionamiento ante la caída de Castillo. No duden que si Castillo se hubiera salido con la suya, hoy en día tendríamos bandas de ronderos patrullando la ciudad en busca de disidentes. Para los que no lo sepan, rondas campesinas o ronderos fue el nombre que la población dio al tipo de organización comunal de defensa surgido de manera autónoma en las zonas rurales del Perú a mediados de la década de 1970. Esta especie de policía civil sigue operando en provincias, incluso Pedro Castillo también dice haber pertenecido a ellos. Hace poco los ronderos hicieron noticia al arrestar a un grupo de mujeres acusándolas de brujas, llevándolas a su local donde las colgaron del techo para sacarles una confesión. Sí, cacería de brujas en pleno siglo XXI. Y ponían manos para atrás y me colgaron arriba la viga. Me quemaba, chas, chas, chas. Así me pegaban. Habla, ¿quieres bruja? Habla. Si tú no hablas, te matamos. Durante su gobierno, Castillo trató de instalar a los ronderos en Lima bajo el pretexto de que la policía no se daba abasto para combatir la delincuencia, medida que felizmente no prosperó. Pero ya estaban empezando a reclutar gente. El afiche corresponde al Callao, una provincia constitucional que prácticamente es parte de Lima. Claramente, lo que Castillo pretendía con eso era instalar una especie de ejército personal en la capital. ¿No le suena algo similar a los camisas pardas del pintor frustrado austriaco del Bigotito? Este plan de la izquierda radical peruana, es decir, generar violentos levantamientos de la población, cuadra perfectamente con la estrategia de la izquierda a nivel de todo Latam. ¿Por qué creen que las protestas violentas contra gobiernos democráticos de centro o derecha son de izquierda? Mientras que en las marchas de derecha no se tira ni una piedra. Ellos buscan muertos. Hace poco, la congresista peruana de izquierda, Sigrid Bazán, reconoció esta jugada de manual que tienen los zurdos y que la aplican en todos lados cuando provocan protestas. Aquí el video. El reclamo o la protesta legítima y pacífica no genera cambio, entonces no se escucha a las personas que protestan pacíficamente. Luego hemos pasado a que la protesta tiene que incomodar, es decir, trasladarse de una región donde se hace a otra región que es la capital. Y luego hemos pasado de que la gente que protesta ahora tiene que morir. O sea, lo de Inti Bryan marcó un antes y un después en donde un presidente, entre comillas, fue destituido por la población. Es por eso que, aunque la presidenta Dina Boluarte es roja, y es en verdad, a mi parecer personal, una persona detestable, no debe renunciar. Si renuncia, será la anarquía total, la pérdida de la libertad. El derecho de elegir a nuestros gobernantes en democracia se va al diablo. Si Boluarte cae, de ahora en adelante, cada vez que un presidente no les guste a los zurdos, van a quemar las calles enviando con engaños y manipulación a todo aquel despistado que les crea, esperando que de entre toda esa carne de cañón aparezcan los muertos que usarán para tumbarse al presidente democrático de turno. Será el reino de la oclocracia. Todo esto que pasa en Perú es político y con toques tuquistas, ya que los habitantes de esas zonas que no quieren saber nada con las protestas son la mayoría y están secuestrados. Los obligan incluso a marchar. En las noches pasan con un megáfono conminándoles a salir a las calles a apoyar a los golpistas, amenazándoles con que si no salen va a haber represalias. Y en esos pueblos chicos estás fregado, ya que todos se conocen.
Si no vas a apoyarlos, si no sales a protestar, ellos lo van a saber. Los golpistas de manera abusiva decretaron un paro total, es decir, nadie puede salir a trabajar, nadie puede abrir su negocio. Entonces la gente que no apoya su paro, que sale a trabajar, es agredida. Sus negocios son atacados. Por ejemplo, en este video, una persona que salió a trabajar vendiendo comida ambulante y no a marchar, pues como castigo lesionaron a su gatito. Quieren a inocente gatito durante protesta en Sullana. ¿Cuántos tienes para pegarle a la mujer? ¡Ya, sáquenle! ¡Castíguenle! ¿Pero qué le molestan por gusto al joven? Háganselo su limpia, señor. ¿Quién se lo está agarrando? Dáselo su limpia de la joven. ¿A quién se lo lleva? ¿Qué mierda pone el pie? ¿Qué está haciendo? Un taxista que salió a trabajar fue castigado y por atreverse a hacerlo, ni su avanzada edad lo salvaría de la rabia de los golpistas. Fue bajado de su carro y azotado. ¡Eres joven! ¡Basta de soportar! ¿Qué vamos a hacer? El terror es el método que los golpistas usan para obligar a la gente a apoyarlos. Las personas, todas aquellas que esté abierta y no apoyen al paro, saqueo, señores, porque tenemos que tener conciencia, tenemos que poner un granito de arena. Y ya sabes, tienes que ser consciente y apoyar al paro, si no, te saqueamos. ¿Quieren ver más? ¿Qué tal este transportista emboscado en la noche por delincuentes que tenían cerrada la carretera? Las luces del camión permiten distinguir la figura de dos atacantes que recogen piedras y las lanzan contra la cabina. El conductor, por radio, intenta avisar del ataque. El chofer trata de huir de retroceso, pero los manifestantes atacan con más piedras. Una de las piedras deja colgando el espejo lateral. En medio del ataque y mientras trata de evitar las piedras, el conductor apaga la música. Por radio recibe indicaciones. Parece que acabó el ataque, pero de repente viene lo peor.
Una enorme piedra rompe el vidrio lateral y se estrella en la cabeza del chofer. Continúa el ataque y la parte trasera del asiento se convierte en el mejor lugar para guarecerse. ¿En dónde? ¿Ubicación? ¿Dónde está? En el óvalo. Hay gente que está correteando, está tirando piedra, a los de adelante les están tirando piedra. Entonces nos quedamos con eso. Ingeniero, trabajando, apaga esta radio. Lamentablemente tenemos que decir que lo del desafortunado gatito no fue un hecho aislado en lo que a agresiones contra animales se refiere. Perros también han sido sacrificados y varios. Los animales que nada tienen que ver en el asunto son víctimas de la insanía de los golpistas. Perros y gatos que han caído en manos de estas personas incomprensiblemente han sido moricionados por ellos. Simplemente uno no se explica por qué, ya que estas inocentes criaturas nada tienen que ver con sus reclamos. Desde la época de Abimael Guzmán no se vio a la población sometida por el miedo. Departamentos enteros estuvieron paralizados y al borde del colapso económico. Eso poco a poco se está revirtiendo, pero todavía Puno, por ejemplo, sigue en manos de los golpistas. Estos salvajes, por ejemplo, quemaron la fábrica de leche Gloria y ahora los productores arrojaron miles de litros de leche al piso ya que no hay dónde venderla. Leche. El accionar de los protestantes golpistas ha sido delincuencial, por decirlo menos, y la prensa internacional no lo dice. A continuación escucharemos y veremos algunos testimonios. ¿Así llaman héroes a estos manifestantes? Ay, para un día no puedes dejar salir a trabajar y la señora me quería quemar con gasolina. Traigan gasolina a esta mujer, vamos a quemar, diciendo todo. A mi hijito le han gritado, a mí me estaban gritando, sí, con las 10 soles, todos los platos, esa señora la ha roto. La señora dice que viene piedra, tenía lleno en su bolsa, me quería tirar con piedra. En su bolsita tiene piedra. Manifestantes no dicen nada, es así nomás dejan. Esa señora dice que de Tacna viene. Y allá estoy sentadita, me tienen ya aterrorizado todas las tardes. Ellos venden hasta 10 de la mañana y yo no tengo nada. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a dar de comer a mi hijo? Quiero justicia, señor, quiero que me escuchen las autoridades. Lo que engañando a los campesinos. Ellos vienen a marcha, a veces por engaños, porque les engaña a todos los campesinos. Entonces ellos, para que no corten su agua de riego o para que no multen, por esa razón ellos vienen marchando. No es que porque están apoyando a Castillo todos los provincianos, sino que a veces su gente de Castillo le está engañando, manipulando, entonces ellos vienen de marcha. No es que ellos, los campesinos, vienen de marcha porque ellos quieren, porque ellos también tienen que trabajar, ellos no tienen tiempo, pero se dan de tiempo de trabajar porque como nos va a quitar el agua, riego, todo. Entonces, ¿qué clase de personas es que manipulan de esta manera? Señora, me ha empujado, mire cómo me ha lastimado. Se me han llevado 3 horas, mire. Yo no vengo acá a hacer daño. Está bien que ellos hagan que protesten, pero pacíficamente, señora. ¿Qué pasa, señor? ¿Dónde estamos? Yo pago 35 soles diarios, desayuno, almuerzo, cena. Yo trabajo para el día. Ellos a mí no me van a obligar a que yo no trabaje, señora.
Nadie puede obligar a hacer nada, a nadie. Si ellos quieren hacer su huelga, que lo hagan. Pero así no, si se van a venir a arrebatar, a hacer daño, nos vamos a defender. Con lo que tengamos, ya, que se dejen de huevadas. Claro. La protesta no da derecho a robar, a saquear. No da derecho a nada. La protesta puede ser pacífica, pueden, ellos si quieren trabajar, no trabajar, amanecerse protestando, es su derecho de ellos. Pero ellos no pueden imponerme a mí, a decir que yo deje de trabajar, porque eso ya sería comunismo, eso sería obligar. Eso es el comunismo, oprimir a la gente, decirle no cierres tu negocio, ciérralo tu negocio, no lo abras, ese es comunismo, si es que ellos no lo saben. Se quejan de que lo tratan de comunistas y hacen lo de comunistas. Se quejan de lo que le dicen terroristas y generan el terror. Entonces, ¿en dónde estamos? Miren cómo agreden a la gente. Mírenlos, señores, mírenlos. Miren, señores. Miren cómo agreden. Son los que están provocando. ¿Usted cree? En un razonamiento lógico, ¿usted cree que la policía solito los va a provocar para que la población se vaya contra ellos, sabiendo que hay más población, más gente, discúlpenme la palabra que voy a usar, pero más gente ignorante, y que no digan que acá no se los han traído obligados? Señor, yo soy de Urubamba, a mí misma me han dicho que me iban a cerrar el agua del regadío. Entonces, dígame que no es obligar eso, dígame a estas personas ignorantes que están llamando a decir que vayamos contra el paro. Ellos son los mismos que han elegido a la presidenta, o no sabían. Desde el colegio nos han enseñado a nosotros, si le pasaba algo al presidente, ¿quién iba a asumir? Había una pequeña organización para yo poder ganarme el pan de cada día. En ese entonces me alcanzaron en camioneta, en motos lineales, con guaracas, con piedras. ¿Cómo me iba a defender yo si todos estaban agresivos? Yo hablaba, les decía a las señoras, pero las señoras son bien caprichosas, no entienden. Por no querer que lo baje en mi moto, me puse a llorar, ni eso respetaron. Mi pequeña lloró, yo estaba llorando porque lamentablemente yo y mi pequeña nos encontrábamos. Y mi otro hijito, menos mal, se quedó con mis ganados. Entonces yo con mi hija me estaba yendo en mi motocarga. Y lejos de mi casa me alcanzaron, me echaron las 3 llantas encima me golpean, me pegan, me roban el celular, me arañaron todo el cuello de acá, me sacaron el celular por grabar. Yo estuve grabando, había las personas que estaban transitando me apoyaron, me defendieron, a ellos también corrían. No es justo, hermanos, a los huelguistas. Quisiera pedirles que por favor, si linchan, no linchen todas las llantas, linchen una llanta, porque no es fácil empujar, no es fácil parcharlos. Para mí no es fácil, soy una mujer y también tengo mi pequeña. Y ella llora del susto, se ha escapado. Yo les he dicho que por favor no sigan, porque tengo una pequeña menor de edad, pero ellos no entendían. Además que me robaron, me saquearon, me robaron mi celular, me pegaron, me arañaron todo. Vieron a mi pequeña pedir auxilio, llorar y lo linchan mi llanta. Díganme ustedes cómo quedo yo. Tanto el motocar no es una bicicleta para empujar y todavía me encontraba lejos de mi casa. Para empujar tenía que empujar unas cuantas horas. Imagínense cómo yo me encuentro. Y estos son solo algunos de los muchos testimonios de pobladores amenazados si no apoyan las protestas. Y si piensan que todo es falso, que son testimonios falsos, que por ejemplo las mamachas tan amables que son ellas serían incapaces de hacer algo así, aquí les muestro a las mamachas en acción. Quieren votarle a la señora de Picarones para que no trabaje. Pero la señora está diciendo que no pueden obligar. A ustedes como pueblo, apóyennos. No estamos para pelear entre nosotros. Ayer ya vimos esto. Ayer también nuestra presidenta ya vamos a allá. La señora le van a dejar con sus picarones. Sí, está. En el grado ya han denunciado a los dirigentes. Solo hay que grabarlos y todo.
Pero en el grado ya los han denunciado a los lo que están haciendo es ignorante, lo que estamos diciendo que es eso nomás. Ahorita no estamos otras cosas estaríamos Encima tocan pito de manera ilegal. Qué pena, la ceñito se va con sus picarones. Pero la lista de daños causadas por los golpistas es enorme. Han incendiado desde empresas privadas como mineras o fábricas particulares hasta viviendas de funcionarios públicos. El gobernador de Madre de Dios tuvo que defenderse a balazos de una turba de delincuentes que trataron de incendiar su domicilio. Han incendiado comisarías, han saqueado negocios, perjudicándose a ellos mismos. Por ejemplo, debido a los bloqueos de carreteras, el dinero en efectivo en los bancos de Juliaca, en Puno, se está acabando, y el único supermercado que aceptaba tarjetas de débito y crédito en la zona fue saqueado e incendiado. Si se acaba el dinero, los pobladores no tendrán con qué hacer sus compras, además de haberse generado la escasez de productos. Por ejemplo, las colas por un balón de gas son kilométricas. Los muertos a causa del bloqueo de carreteras de los cuales los golpistas y los que los apoyan son responsables ya son varios. Los manifestantes no tienen corazón. Aunque los equipos médicos de las ambulancias les ruegan que los dejen pasar, que tienen pacientes dentro que podrían morir, los golpistas les contestan que se mueran. Han muerto por ese motivo desde ancianos hasta bebés. Incluso hace muy poco, los pacientes que estaban internados en un hospital cercano a Ica y que dependían de oxígeno para seguir con vida, estuvieron a punto de no contarla, ya que el hospital ya no tenía reservas de oxígeno medicinal. Felizmente el ejército liberó esa carretera y el oxígeno pudo llegar a tiempo. En este video una enfermera le reclama a los golpistas porque su paciente ha muerto. El paciente del que habla fue nada menos que un bebé. Eso, mi paciente ha fallecido. Ustedes tienen la culpa. Ambulancia tiene que pasar normal. Si quieren hacer... No, pero ¿cómo nosotros sabemos que... ¿Cómo nosotros sabemos? ¿Cómo nosotros sabemos que... La Comisión Interamericana de Derechos Humanos confirmó el ataque de los protestantes a las unidades médicas. Tan solo hasta el 15 de enero se confirmó que 15 ambulancias fueron dañadas por los vándalos golpistas, lo cual obligó al colegio médico a pedir garantías para su personal. Les muestro aquí algunos videos. Oye, no, oye, no tiren, oye, es una ambulancia, carajo, oye, no tiren, es una ambulancia, carajo. La vecina. La gente está muy exacerbada en esta zona. La ferocidad y el ensañamiento del que son capaces los golpistas puede ser tremendo. Hasta ahora la máxima expresión de aquello fue el brutal asesinato del policía Sonko Quispe a manos de una turba de cientos de personas. No les doy detalles sobre este terrible hecho
porque YouTube podría borrar el video. Ha sido simplemente insano, pero en el extranjero nadie habla de él y de los cientos de policías que, armados en la mayoría de los casos únicamente con un escudo y una vara, han terminado lesionados. Debo hablar un momento de la Defensoría del Pueblo. Este es un organismo del Estado cuya función es defender y promover los derechos de las personas y la comunidad, con autonomía y énfasis en los grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad, mediante la supervisión al cumplimiento de las obligaciones del Estado. Por desgracia, la Defensoría del Pueblo ha terminado siendo la Defensoría del Tuco, ya que solo se dedica a condenar los actos realizados por las fuerzas del orden y el gobierno, pero cuando los golpistas atentan contra la vida y la propiedad del pueblo, brilla por su ausencia. Esto sería una clara muestra de que no vivimos en una dictadura, ya que de ser así, la defensora del pueblo habría sido retirada de su cargo y reemplazada por alguien favorable al gobierno. Algo que estamos viendo es cómo a nivel nacional una estrategia más de los golpistas y sus aliados es denigrar a las fuerzas del orden, sobre todo la Policía Nacional. Aquí en Lima podemos ver cómo una chica se refiere a la Policía Nacional hablando prácticamente como si viviera en una dictadura con desaparecidos y demás. Compañeros, es importante que a la hora de retirarnos nos vayamos en grupo, juntos, atentos, porque nunca se sabe, a pesar de que estamos aquí en Miraflores y nunca, entre comillas, pasa nada. No, exactamente, la policía mata, viola, asesina, hiere, secuestra. Son criminales literalmente, así que con mucho cuidado. En verdad, indigna ver cómo se puede pisotear tan tranquilamente y tan alegremente a una institución que no es perfecta, pero representa la ley y el orden en el país. Hablando de pisotear los símbolos de la patria, en Miraflores los limeños de clase media, pero de izquierda, se reúnen a gritar y vociferar pensando que desde ese cómodo lugar hacen algo. Durante una de sus pintorescas protestas, una de ellos no tuvo mejor idea que pisotear la bandera del Perú. Por si no lo saben, eso es un delito. La chica está plenamente identificada y espero que eventualmente sea sancionada por su atrevimiento. Pero no todos piensan como los golpistas. La gente que nada tiene que ver ya está reaccionando. En el Callao, que es una provincia constitucional que está pegada a Lima, los chalacos salieron a las calles y junto a la policía repelieron a un grupo de vándalos golpistas que trataron de tomar el aeropuerto Jorge Chávez. ¡Estamos con la policía! Se enfrentaron a manifestantes que intentaban llegar al aeropuerto Jorge Chávez. Vecinos y taxistas del Callao salieron y junto con la policía evitaron disturbios y saqueos a su paso por la avenida Tomás Valle. Esto se está repitiendo en varias provincias. La gente está reaccionando en contra de las protestas. Estamos viendo que en todos los lugares donde está entrando el ejército a espantar a los golpistas, la gente lo celebra. Y eso se da porque la mayoría de la población quiere trabajar tranquila, quiere paz. Hablando del ejército, la intervención de las Fuerzas Armadas apoyando a la policía provocó que en los primeros días de las protestas hubiera tantos muertos. Pero es que, ¿quién en su sano juicio ataca a un hombre armado con un fusil automático? Vuelvo a decir, no fue que estuvieran marchando pacíficamente y sin provocación los atacaran las fuerzas del orden. Ellos, los golpistas, iniciaron las hostilidades intentando tomar por asalto infraestructura crítica del Estado. Trataron de apoderarse de aeropuertos con el funesto objetivo de dejar totalmente incomunicadas las localidades que estaban bajo su ataque, ya que los aeropuertos son un tremendo obstáculo para sus intenciones de bloquear cualquier ingreso de medicinas o incluso alimentos, debido a que, con un puente aéreo, se podría ser inútil tomar las carreteras. Han tomado centrales hidroeléctricas que después abandonaron ya que descubrieron que la energía que producían no venía a Lima, sino que era para ellos. En su ignorancia, pensaban dejar sin electricidad a Lima. Yo pregunto, ¿dónde está la protesta pacífica allí? Estos son ataques coordinados. En determinado momento, 3 aeropuertos en distintas partes del país fueron escenarios de intentos de toma. El país está bajo ataque
de unos cuantos miserables que se han aprovechado del resentimiento de una parte de la población que se siente olvidada, resentimiento que ellos mismos en base a mentiras se han encargado de exacerbar, además de hacerles promesas que son engaños, prometiéndoles que todos sus problemas se van a resolver con una nueva constitución. Ese es el objetivo de los zurdos en toda la TAM. No importa el país, si llegan al poder, debe haber una nueva constitución. En Perú, nuestro modelo económico es de los más exitosos del mundo. Esto pueden comprobarlo en informes al respecto de agencias noticiosas internacionales como la BBC. La inestabilidad política de los últimos años no ha podido tirarse abajo la economía peruana. Prácticamente tenemos un modelo económico a prueba de fallas, ya que depende principalmente de la autonomía del Banco Central y no del presidente de turno. El éxito del modelo económico peruano es algo que los zurdos miserables niegan y le mienten al pueblo diciéndoles que están mal porque no genera dinero para todos, cuando la verdad es que, como ya vimos, la culpa es de los administradores, tanto del gobierno central como de los gobernadores regionales, que el dinero del Estado no se invierte correctamente. El modelo económico no genera dinero de la nada, lo genera mediante la inversión. La Constitución, dentro de un marco de estabilidad económica, trae inversión. Solo haría falta replantear el asunto de ver cómo invertir con eficacia los recursos económicos que se envían a las provincias y que terminan sin usarse o son robados por las autoridades provinciales que en su mayoría, desgraciadamente, son incompetentes. Y dicho sea de paso, son, como ya dijimos, zurdos, quienes, para salvar su trasero, les venden a sus electores la falsedad de que Lima tiene la culpa de todas sus desgracias en vez de hacerse responsables de su incompetencia. ¿Es Lima la causante del atraso del sur? Esta es una frase que continuamente es repetida por políticos de izquierda, candidatos presidenciales y gobernadores electos de la región sur. ¿Pero es verdad esto? Revisando información del Ministerio de Economía y Finanzas, podemos observar que de la distribución del canon y sobrecanon en el periodo 2004 y 2022, del total, 45% fue asignado a la región sur. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las regiones de Arequipa, Tacna, Moquegua, Cusco, Puno, Ayacucho, Apurímac y Madre de Dios, durante un lapso de 18 años, recibieron en promedio 5 millones diarios, haciendo un total de más de 34.000 millones de soles. Entonces, ¿es Lima realmente la causante de todo lo que pasa en el sur? ¿O es simplemente una mentira que utilizan políticos de izquierda para ganar votos durante elecciones y para cubrir, cuando llegan a ser electas, su nula capacidad de gestión de presupuestos? Hermano del sur, no te dejes utilizar. Basta de violencia. Todos somos peruanos. Todos somos hermanos. O tal vez no es incompetencia. Es tal vez la aplicación del Plan Rojo para perpetuarse en el poder. Los zurdos a nivel de la TAM directamente te han dicho claramente cuál es su postura con respecto a la pobreza. Vean este esclarecedor video. Yo le había dicho al presidente Chávez que quería conversar con él sobre los problemas económicos y financieros que se le avecinaban al país. Y me dice, caramba, usted no ha comprendido la revolución. La revolución se trata de mantener a los pobres pobres, pero con esperanza. Porque los pobres son los que votan por nosotros, los pobres son los que nos dan el poder. Y mientras nosotros hacemos el discurso de la defensa de los pobres, no los podemos sacar a la clase media, porque dejan de ser pobres y pasan a ser nuestro enemigo. Entonces los pobres tienen como destino ser pobres hasta tanto nosotros hagamos la transformación cultural que se requiere en este país. ¿Pero qué es más importante, reducir la pobreza o reducir la desigualdad? Bajar la desigualdad. Nosotros tenemos que, en vez de focalizarnos en la extrema pobreza, tenemos que focalizarnos en la extrema riqueza. No es que vamos a sacar a la gente de la pobreza para llevarla a la clase media para que después aspiren a ser escuálidos. Ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe de que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. No así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. Entonces no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política. Que vamos a necesitar en algún minuto limitar la riqueza. Claramente la riqueza no es sustentable
y la pobreza es mucho más sustentable que la riqueza. Y mientras uno más consigue pobreza, hay más lealtad a la revolución y más amor por Chávez. Mientras el pueblo es más pobre, es más leal al proyecto revolucionario. Y cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. ¿Ese es el plan? ¿Mantener pobre a la gente para que voten por ellos, esperanzados en una mejoría que nunca llegará? ¿Para cuántos venezolanos jóvenes es un mito la Venezuela cuyo ciudadano promedio podía irse de vacaciones a Estados Unidos o Europa? Esa Venezuela existió, y mientras el chavismo sigue en el poder, nunca volverá. ¿Por qué? Porque además de ser unos negados para la economía, a los zurdos no les importa generar una economía saludable. Quieren pobreza, ya que mientras más pobres existan, más votos tendrán según ellos. Entonces, ¿qué clase de disparatado razonamiento hace que alguien en su sano juicio quiera cambiar algo que ha funcionado durante décadas y ha permitido el crecimiento económico del país y le ha dado estabilidad por un modelo que ha fracasado donde se ha aplicado? La inflación en Perú durante décadas ha sido muy pero muy baja en comparación de los demás países de Latinoamérica, ni hablar de compararlo con Cuba, Venezuela o Argentina, países que aplican las políticas económicas zurdas, hay que decirlo. Y no se les ocurra compararnos con Bolivia o decir que Bolivia el zurdo es un ejemplo de estabilidad económica, porque la burbuja provocada por subvencionar todo, hasta el tipo de cambio, está a punto de reventar. Sí, se les viene una crisis económica a los bolivianos de aquellas. Los síntomas están allí. Se acaba el gas y no hay nuevos yacimientos, por ejemplo, ya que espantaron a las compañías mineras y no hubo nuevos estudios. No, así es cuando espantas a la minería. Ya casi no tienen reservas internacionales tampoco. 3.800 millones de dólares es muy bajo. En cambio, Perú se mantiene firme. Como ejemplo, frente al dólar, el sol peruano, que estaba a 2.32 a finales de 1995, en 28 años solo ha visto aumentar el costo de la moneda gringa en aproximadamente un sol 40, estando el tipo de cambio en Perú al día de hoy, según la SUNAT, en 3.72 por dólar. Somos la sexta economía de la región y nuestra moneda era la más fuerte de Hispanoamérica hasta hace unas semanas, que ha bajado en el top debido a todo lo que está pasando en el país. Actualmente la moneda peruana ocupa el segundo lugar y la moneda mexicana el primer lugar. Si faltan colegios, hospitales, carreteras y demás, no es culpa del modelo económico, es culpa de la mala gestión de los gobernantes de turno. ¿Quién le mandó al presidente Alejandro Toledo a gastar 4.500 millones de dólares en una carretera por la que solo transitan burros? ¿Quién le mandó al presidente Ollanta a gastar más de 5.000 millones de dólares en una refinería que prácticamente no servirá para nada? ¿Quién le mandó al presidente Kuczynski gastar 4.200 millones de soles en la organización de los Juegos Panamericanos, pudiendo usar ese dinero para mitigar las necesidades del pueblo? La cantidad de hospitales y colegios que pudieron construirse con ese dinero despilfarrado es frustrante. Y solo hablo de esos montos a los que, si le sumamos todo lo que se gastan en tonterías, suma muchísimo más. Entonces, que el Perú no se haya desarrollado como debió de hacerlo no se debe al modelo económico que esta Constitución establece, que es de economía social de mercado. Se debe única y exclusivamente a una mala administración y a la corrupción de los gobiernos de turno que han terminado con la mayoría de expresidentes procesados por ese delito. Sin embargo, a pesar de todo, el país no ha dejado de crecer en los 30 años que este modelo económico está vigente. A pesar de las crisis políticas, a pesar de la pandemia, a pesar de la corrupción, hemos tenido una economía estable y en crecimiento constante, tal vez en mayor o menor porcentaje, pero siempre creciendo. Un gran ejemplo es que, a pesar de tener un inútil como Pedro Castillo en Palacio, el Banco Central logró acumular 74.000 millones en reservas, una de las más altas de la TAM, a pesar de todo lo que está pasando. La economía mundial mira a Perú específicamente por las reglas claras en el manejo de su economía a pesar de las crisis políticas. Esto lo dijeron hace un par de meses en un programa argentino que hacía un comentario sobre la economía peruana titulado El milagro económico de Perú. Dejo el link en la caja de comentarios para que ustedes vean eso. ¿Por qué quieren destruir un modelo económico que estaba llevando al país por el buen camino? Pues simplemente porque la izquierda quiere el poder.
Y como dicen ellos, si tienes pueblos desarrollados y con dinero, nadie allí votará por los zurdos. Quieren pueblos pobres, desesperados, dependientes de papá gobierno, para que al haber desarrollado dependencia del Estado, siempre voten por ellos, eliminando cualquier opción de desarrollo, castigando a los emprendedores y empresarios con impuestos leoninos y políticas de Estado que solo ahuyentarán a los inversionistas, manteniendo el país en la pobreza, pero, claro, con una cúpula cada vez más rica y acomodada. Solo hace falta ver qué patrimonio, cuánta plata tenían en sus cuentas bancarias los presidentes de izquierda de origen humilde, sin ningún negocio personal detrás de ellos, antes y después de acceder a la presidencia en los países de Latam. ¿No es verdad que la gran mayoría salieron millonarios? ¿No son los familiares de Fidel Castro o de Hugo Chávez millonarios? No se engañen. La izquierda quiere, por ejemplo, administrar las minas o las empresas petroleras para convertirlas en sus cajeros automáticos personales. Quieren que el Estado controle todo, vendiendo a los incautos la idea de que así el pueblo será el dueño. Pero nada más falso que ese discurso, ya que en la realidad la cúpula del partido será la dueña de todo. Y claro, nadie podrá protestar porque hasta la prensa será aliada del gobierno porque estará controlada por él. Es por eso que piden como desesperados una nueva constitución, para destruir el modelo económico y así detener el avance del país. No les conviene seguir creciendo porque quieren al pueblo pobre e ignorante para aprovecharse de él y apoderarse de todo, destruyendo la democracia, ya que como dijo un congresista del partido de Castillo, las cojudeces democráticas no les importan. Damas y caballeros, si los rojos se salen con la suya y cambian la Constitución, destruyendo nuestro modelo económico que todo el mundo admira y envidia, nos fuimos al diablo. Estoy dejando links en la caja de comentarios que los llevarán hacia varios reportajes internacionales al respecto que validan lo que estoy diciendo. A pesar de todo lo que ha pasado, podremos recuperarnos rápidamente cuando pare toda esta insanía, porque al parecer, a nivel macroeconómico tenemos uno de los mejores sistemas del mundo. Solo faltaría ver la manera de redistribuir mejor la riqueza que a pesar de todo, a pesar de los malos gobernantes, la corrupción, la pandemia y las crisis políticas, estamos generando. A los protestantes que no saben que son golpistas con su actitud, les doy un consejo. Pidan algo para ustedes. Esta es una oportunidad de oro. Están del lado de la ilegalidad. Si persisten en pedir que renuncie la presidenta, van a fracasar. No va a renunciar, ya que tiene a la ley de su lado, tanto nacional como internacional. El Congreso no se va a cerrar, mucho menos va a haber una constituyente, y menos Castillo va a ser liberado y restituido. En cambio, si ustedes piden un hospital con todas las especialidades para cada región, para que ya no tengan que venir a Lima para un tratamiento, se los van a dar. Pidan una universidad bien implementada con carreras acordes a la realidad de sus regiones para sus hijos, o un megaproyecto de regadío para sus tierras. Tal vez que el canon minero ya no se le entregue a los gobernadores regionales, sino que se reparta entre las comunidades o entre los pobladores, etcétera, etcétera. A cambio de acabar con todo esto, pidan lo que pidan, se los van a dar, pero en una. No terminen con las manos vacías y mucho más pobres de lo que eran, ya que han destruido sus regiones y pasarán años para que se recupere lo perdido. Por ejemplo, ¿ustedes creen que Plaza Vea o la Curazao van a volver a Puno después de que saquearan e incendiaran sus locales? Si al final lo hacen, van a demorar. Pidan algo para ustedes. No se sacrifiquen por los caviares y sus líderes radicales, que lo único que quieren es aprovecharse de ustedes, manipulándonos con engaños, como que con una nueva constitución les va a cambiar mágicamente la vida. Solo les prometen el oro y el moro para llegar al poder. Si ellos llegan al poder, implementan su constitución y se atrincheran, la pobreza nos va a alcanzar y allí no será el pueblo el que gobierne, serán ellos, y cuando ustedes quieran reclamarles ante las promesas incumplidas, así como están haciendo ahora, allí los quiero ver. Allí van a ver lo que es un verdadero genocidio, porque nadie como un gobierno comunista para aplastar al pueblo. Solo piénsenlo. Se los dejo allí. Agradezco infinitamente a todos los que han llegado a esta parte del video.
que es el final. Gracias por su paciencia y espero que también ahora sí comprendan por qué es tan importante que el gobierno actual del Perú resista este atentado contra la democracia que significan estas violentas protestas activadas por la izquierda. No se olviden de revisar los enlaces a interesantes videos que despejarán con datos sus dudas sobre la situación del Perú que dejaré en la caja de comentarios. Sobre todo para los que quieren nueva constitución, les recomiendo leer el artículo de opinión que para la revista Gestión hizo Waldo Mendoza. Sin más que decir, me despido. Volveremos a la temática habitual en la siguiente comunicación. Como anuncié, este video tenía que hacerse. Si les gustó, ya saben, denle like, compartan y opinen dejando su comentario. Una cosa más, esta es una regla que de ahora en adelante regirá para los comentarios. Tú dejas tu comentario, yo respondo y allí muere. Por cuestiones de tiempo no puedo enfrascarme en kilométricos debates en la caja de comentarios, así que si respondes con un contraargumento que requiera ser respondido, simplemente lo borraré, porque como ya dije, por desgracia no tengo tiempo para eso, y este es mi canal, y aquí la última palabra la tengo yo. Si este es el primer video de mi canal que ves, te recomiendo ver los otros para que te enteres de qué va el canal y para que te suscribas. Si deseas, puedes seguirme en Facebook o Twitter. Por ahora, este es el fin de la comunicación.